recogidas vienen sistematizadas en un documento contable llamado la balanza de pagos. ¿Y qué es la balanza de pagos? Ya ver, Alexandra. Buenos días, Lice. El balance de pagos es un documento contable en el cual se van registrando las operaciones comerciales y también los servicios, los movimientos de capitales que hace un país con el exterior. También la balanza de pagos sería un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica de un país. Perfecto. Jenny Giovanna. Sí, licenciado. Una balanza de pagos permite conocer todos los ingresos que recibe un país, estos procedentes del resto del mundo y los pagos que se realiza tal país también al resto del mundo, debido a las importaciones, exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias en un periodo de tiempo, generalmente un año, licenciado. Ya, Jenica. Sani. Alice, buen día. La balanza de pagos es un documento contable en el cual se registran las operaciones comerciales de servicio y de movimientos capitales realizadas por los residentes de un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado, dice. Ya. Sani Mata. Yoba Huanca. Lice, buen día. También el balance de pagos es un indicador fiable cuál da la situación del país. Es un documento también que se puede recoger todo tipo de información y a la vez da la operación económica de todo tipo de venta, compras, también bienes y servicios y movimiento de capitales, donde también esto recoge entre los residentes del país y no residentes. Oscar. Sí, licenciado. Bueno, la balanza de pagos nos proporciona ya casi los ingresos o los egresos de un país determinado, ya sea como, por ejemplo, las exportaciones o las importaciones de bienes y servicios o capital y también las transferencias que realiza un país. Así, la balanza de pagos prácticamente nos ayuda a tener y registrar las operaciones que se realiza dentro de un país. Eso sería, licenciado. Ya, Oscar. Nori Paola. La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre una situación económica de un país de manera general, es decir, permite conocer todos los ingresos que recibe el país procedentes del resto del mundo y los pagos que realiza tal país al resto del mundo, todas las importaciones y exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias en un periodo de tiempo. Ya. Licenciado, buenos días. Bueno, como ya indicaron mis compañeros, prácticamente lo más esencial sería que es un indicador macroeconómico, el cual es aquel que registra todas las transacciones comerciales realizadas, depende de cualquier situación, entre los actores económicos de un país, y también puede ser del resto del mundo, dentro de un periodo determinado, generalmente un año, como dijeron mis compañeras, y considera las exportaciones y también las importaciones de bienes y servicios, capitales financieros y transferencias que llega a realizar un determinado país, licenciado. Ya, ¿quiénes son estos actores que realizan estas transacciones? ¿Cómo, licenciado? No lo escuché, perdón. ¿Quiénes son esos actores que realizan estas transacciones que registran la balanza de pagos?
serían los encargados, el Estado, licenciado, disculpe, perdón. ¿Me estás preguntando o me estás contestando? No, le digo, licenciado. ¿Y quién más? O sea, ¿solo el Estado realiza transacciones? Todos los encargados, puede ser también los impuestos, también puede ser también, no sé, también las alcaldías, licenciado. Ya, la alcaldía también es Estado, ¿no? Sí, 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 bueno, sí, compete parte de eso. Ya. Buen día. Buen día. El balance de pago también es un registro de todas las transacciones monetarias que son producidas entre un país y el resto del mundo. También tiene un determinado periodo que estas transacciones pueden incluir pagos por las exportaciones, como también en las importaciones del país de bienes, servicios y también lo que es el capital financiero y transferencias financieras. También tiene una importancia que es la balanza de pagos. En el campo de la economía, la balanza de pagos mide los gastos que fluyen entre país y también cualquier otro. Y también nos resumiría todas las transacciones económicas internacionales de un país durante un periodo determinado del tiempo. Ya está bien, Eva. Rosa Isela Huanca. Buen día, licenciado. La balanza de pagos prácticamente es un documento que registra sistemáticamente todas las entradas y salidas de divisas de un país. Ya. ¿Quiénes son las personas que hacen estas transacciones? Podrían hacer los empresarios, también como el gobierno, y también podrían hacer en sí los individuos que compran del extranjero, ¿no? Está muy bien. Rosa Isela. Jonathan Silva. Dice, buen día, ¿se escucha? Sí. La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Esto es un documento contable en el que se registran operaciones comerciales de servicio y movimiento de capitales de un país con el exterior. A la vez, es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de manera general. También podría decirse que tiene una estructura que va a ser de 4, que es la balanza por cuenta corriente, balanza de cuenta de capital, balanza de cuenta financiera y cuentas de errores y omisiones. ¿Ya? Cuando decimos que mi balanza de pagos, si es un registro contable de entradas y salidas, de gastos, estos, ¿cómo sería mi balanza de pagos deseable, digamos? ¿Cuál debería ser el resultado? ¿Cómo dice? No le entendí bien. A ver, todos me han dicho que la balanza de pagos es un registro contable, ¿no? Cuando registras un registro contable, hay egresos e ingresos, gastos e ingresos, ¿no? Salidas y entradas de capitales, como quieran llamarlo, ¿no? En general. Esto es una sumatoria de todos los gastos y todos los ingresos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo tendría que tener o cómo tendría que ser mi balanza de pagos deseable? Tendría que salirme menos 1 millón, más 1 millón.
de manera igualitaria, creo, dice. Ya, entonces, ¿cómo tendría que ser mi balance de pagos? ¿Cuál tendría que ser el resultado? Licenciado, debería ser equilibrado la balanza de pagos, si no me equivoco. Ya, está bien. Una balanza de pagos o cualquier cuenta que yo necesites tener, ¿no? Ya sea en el sector fiscal, por ejemplo, cuando hemos visto la parte de introducción del gobierno, del Estado, para que no haya un déficit de superávit, nosotros tenemos que buscar siempre el equilibrio, ¿no? De esa misma forma, en la balanza de pagos yo tengo que buscar el equilibrio en balanza de pagos. Y para tener un equilibrio en balanza de pagos, mis ingresos tienen que ser iguales a mis egresos, ¿verdad? Entonces, mi equilibrio deseado en una balanza de pagos tendría que ser igual a cero, ¿no? Ya. A ver, recogiendo todo lo que han dicho, todo lo que han trabajado, la balanza de pagos básicamente tendría que ser una relación, ¿no? Que establece o que se establece en el dinero de un país, cuánto un país gasta en otros países, ¿no? Cuánto gasta mi país con el resto del mundo y cuánto gasta el resto del mundo en mi país, ¿no? Básicamente eso es lo que registra una balanza de pagos. Igualmente decían que la balanza de pagos es un documento donde se recogen, donde se registran, donde se sistematiza todas las transacciones comerciales de todos los bienes, servicios y capitales, ¿no? No olvidemos esos tres componentes. Se registran las transacciones comerciales de todos los bienes y servicios y capitales que se llevan a cabo en un país con relación al resto del mundo, ¿no? Durante un periodo de tiempo determinado. Otro de los puntos importantes es de que quienes realizan estas transacciones, ¿no? No pueden ser cualquiera. Los que realizan estas transacciones van a ser los residentes del país en cuestión, las empresas y el Estado, ¿no? Estos son los que realizan las transacciones comerciales. Y una vez más, es muy importante también disponer de una balanza de pagos equilibrada, ¿no? Tener una balanza de pagos igual a cero, ¿no? Como estábamos diciendo hace un momento. Entonces, básicamente, ese es el concepto de la balanza de pagos. Composición de la balanza de pagos. Ya. Esa era otra de las preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la composición de la balanza de pagos?
A ver, Nelson Vicente Cachi. Buen día, licenciado. ¿Me logra escuchar, licenciado? Sí, te escucho. A lo que he logrado buscar es que dentro de la balanza de pagos existen 4 componentes importantes, lo cual es la balanza por cuentas corrientes, la balanza de cuentas de capital, balanza de cuentas financieras y cuentas de errores y omisiones. Ya. Nelson. Rose Valdivieso. Buenos días, licenciado. Bueno, ¿cuál es la composición de la balanza de pagos? Esta se compone lo que es por 4 cuentas y que a su vez también tiene subgrupos. Uno es la cuenta corriente. Esta también se divide lo que es por balanza comercial, balanza de servicios y balanza de transferencias. El otro es la cuenta capital, que a su vez también se divide en inversión extranjera directa, inversión extranjera indirecta. La otra es cuenta de errores y omisión. De errores y omisiones. Y la última cuenta es la cuenta de reservas oficiales o cuenta líquida, que también se divide en balanza de divisas operativas y reservas. Esa sería la licenciado. Ya. ¿Dónde está? Divieso. Verapasa, dicen, la balanza de pagos está conformada por 2 cuentas importantes, como es la cuenta corriente y la cuenta financiera, las cuales son pagos derivados del comercio de las mercancías, como por ejemplo son los de turismo, como ser efectos de transporte puede ser, o los servicios que hacen una empresa de seguros tal vez puede ser. Ya. Y ver qué pasa. Marlene y Antonio Ramírez. Sí, Lice. Ya. La balanza de pagos está dividida en subgrupos que se engloban en todas las transacciones dinerarias entre el país y cuestión de todo el resto, ¿no? Que sería cuenta corriente, que es balanza comercial, balanza de servicios, balanza de rentas, balanza de transferencias y cuenta de capital. Y el otro sería cuenta financiera, cuenta de errores y omisiones, y cada uno tiene su saldo determinado que consiste en la diferencia entre sus ingresos y gastos generados. Eso sería, licenciado. Ya, Marlene. Alexandra Aguirre. Bueno, Lice, esta balanza cuenta con 4 subcuentas, que sería la balanza por cuenta corriente, que en ahí entrarían la balanza social, los servicios que ahí se indican como el turismo, las rentas, la transferencia de corrientes y la balanza capital. Esto generaría que son ingresos y gastos. Y por otro lado estaría la balanza financiera, la inversión directa, la inversión de cartera, otras inversiones, derivados financieros y también la cuenta de errores y omisiones, y esto saldría saldo como variación neta de pasivos y variación neta de activos. Ya es más completo, ¿no? Ana Sillo. Lice, ¿me logra escuchar? Y sí. Bueno, licenciado, acotando a todo lo que dijeron mis compañeras, como dijeron, está dividido en subgrupos. Y estas tenemos que es la balanza por cuenta corriente, en donde están las mercancías, servicios, renta, transferencias corrientes.
En la balanza por cuenta de capital está la transferencia de capital, son los ingresos, pagos y saldo que se tiene. En la balanza por cuenta financiera están las inversiones directas, las inversiones de cartera, las otras inversiones y las variaciones de reserva. Es decir, que los pasivos tienen que ser menos los activos es igual a esto que va a dar a nuestro saldo. Ya, está bien. Giovanna Huanca Calle. Sí, la composición de la balanza de pagos también se compone en dos cuentas principales, que son la cuenta corriente, que se basa en la exportación menos las importaciones, también se basa en las rentas más las transferencias. También la otra cuenta que es importante es la cuenta de capital. Se relaciona también con los ingresos menos los pagos que son con el exterior. Eso sería. Ya. Ana Huanca. Jenny Giovanna. Sí, licenciado. De lo que he podido investigar, una balanza de pagos es la suma de las cuentas corrientes, cuenta de capital, más cuenta financiera y más cuenta de errores y omisiones, en donde cuenta corriente es igual a las exportaciones menos importaciones más rentas más transferencias. La cuenta capital es igual a los ingresos menos pagos con el exterior, y en donde la cuenta financiera es la variación neta de pasivos financieros menos variación neta de activos financieros. Eso es listo. Ya está bien, Jenny Calle. Jonathan Silva Cayo. Sí, dice, ¿se escucha, no? Sí. Ya, entonces, esto de la balanza de pagos, está conformada de otra fuente también, está conformada por dos cuentas importantes, una que es la cuenta corriente y la otra que es la cuenta financiera. Entre la cuenta corriente entrarían lo que sería siendo las cuentas comerciales, pagos de derivados del comercio, de mercancías, productos que importan y se exportan a la vez. Otro que entra ahí es la cuenta de rentas, que son pagos derivados de la realización del trabajo en otros países. Otro también es la cuenta de transferencia. Es una cuenta que consideran las remesas, es decir, el dinero que muestra inmigrantes enviándose a sus familias. La otra cuenta importante también que he mencionado es la cuenta financiera, que está integrada por dos, según esta fuente, es inversiones extranjeras directas y la otra es inversión en cartera. Ya está muy bien. Eva Chambi Cachaca. Bueno, Lice, como dijeron mis compañeros que están divididos por grupos, lo que es cuenta corriente, cuentas de capital, cuentas financieros, cuentas de errores y omisiones. También tenemos una fórmula de lo que he investigado, tiene por tanto lo que es la fórmula de balanza de pagos, lo que es de la siguiente manera. La balanza de pagos es igual que cuentas corrientes más la cuenta capital, también lo que más lo que es cuenta de financiera más cuenta de errores y omisiones, también donde los componentes de balance de pagos pueden detallarse de la siguiente manera. Cuenta corriente igual exportaciones e importaciones más rentas más transferencias. Lo que es en cuenta de capital es igual ingresos menos pagos por el exterior. Lo que es en cuenta financieros es variación neta de pasivos financieros, ingresos de exterior menos variación neta de activos financieros, pagos de exterior. Eso sería, Lisa. Ya. Yamil Colque. Buenos días, Lice. Ya sabemos que se divide en cuatro partes, las cuentas por corriente, o sea, cuenta capital, cuenta financiera, cuenta de errores y omisiones, cuenta corriente, ¿sí? Yo quiero hablar más sobre las balanzas de cuentas por cuentas financieras, cuentas de errores y omisiones, cuenta
por balanza de pagos. La balanza de la cuenta financiera recoge las inversiones, préstamos y depósitos financieros que se efectúan en un país desde el extranjero y les efectúa nuestro país. Cuenta de errores y omisiones se incluye esta última cuenta como consecuencias de la dificultad de calcular con suficientes precisiones las cantidades totales de entradas y salidas. Con esto se realizaría una técnica mayor de fiabilidad a la información resultante. También sobre la balanza de resultados de la balanza de pagos, como importante indicador macroeconómico suelen ser los bancos centrales, que es los que realizan estudios y cálculos de la balanza. El resultado final puede ser positivo o negativo. En los flujos de la entrada en positivo, como en flujos de la entrada de dinero son superiores a los de la salida, hablamos del superávit, y en negativo es en caso contrario el déficit. Ya está más completo, ¿no? Con lo que yo me... Fernando Mamani. Buen día, licenciado. Bueno, la balanza de pagos para mí es el registro de transacciones de todas, transacciones económicas de cada país, ¿no? En los cuales se dividen entre cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Bueno, la cuenta corriente incluye la cuenta comercial de las cuentas de las rentas y las cuentas de transacciones. Y en la cuenta capital se registra la compra y venta de activos en acciones como ser los terrenos y en otros. Y en la cuenta financiera es la inversión extranjera directa y la inversión de la cartera, licenciado. Ya está bien. Luis Fernando era el que ahorita has respondido, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya. Ya, por último, Delia Clares. Bueno, licenciado, buenos días. Licenciado, buenos días, compañeros. Bueno, que he logrado investigar que si bien una balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona también a sí mismo sobre la información económica de un país de manera general. En esos casos, para proporcionar la mayor información, se divide en 4 partes, lo que averiguado se estructura en cuatro partes, licenciado. Y estas son las que son las más usuales. La balanza por cuenta corriente, la balanza de cuenta de capital, la balanza de cuentas financieras, y como también la cuarta sería la cuenta de ahorros y omisiones, en la cual la fórmula de la balanza de pagos es la cuenta corriente, la cuenta capital, cuentas financieras y pues la cuenta de errores y omisiones. Eso es, licenciado. Ya, muy bien, Delia. Entonces, básicamente ya saben en la composición de la balanza de pagos, pero los que vamos a analizar es la balanza por cuenta corriente. Otro de los componentes de la balanza de pagos, vamos a analizar la balanza por cuenta capital. El otro, la balanza por cuenta financiera. Y claro, existe una balanza de errores, de omisiones y amortizaciones, ¿no? Pero no vamos a entrar mucho en detalle en el último, porque tiene sus particularidades dependiendo de cada país, ¿no? Dependiendo de cada país, ya tienen su misma formación, ellos de alguna otra forma componen de distinta forma todos los países, ¿no? Por eso no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí sobre la balanza por cuenta corriente, la balanza por cuenta capital y la balanza por cuenta financiera. Ya. Entonces ahí lo vamos a dejar. La próxima vamos a ya avanzar desde la primera balanza y vamos a terminar esta parte, ¿no?
Algo que es muy importante para la próxima, ¿qué es el saldo? ¿Qué es el saldo de balanza por cuenta corriente? ¿Qué es el saldo por balanza por cuenta corriente? ¿Ya? Listo, jóvenes, ahí lo dejaremos. Nos vemos el jueves en clases. Está bien, Lice. Está bien, Lice, gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.